Con un 50% más de potencia, tiempos de carga 2 veces más rápidos y el doble de capacidad de remolque. El bZ4X no es solo un coche, es una declaración de estilo de vida activo y neutro en carbono. Durante años, los vehículos eléctricos fueron el último símbolo de estatus, elegantes, futuristas y escandalosamente caros. Representaban la vanguardia de la tecnología, pero para la mayoría de la gente simplemente estaban fuera de su alcance. Eso está a punto de cambiar. Todo el sector está evolucionando y Toyota es consciente de que, para que la revolución de los vehículos eléctricos sea una realidad, tiene que generalizarse. De hecho, están a punto de hacer algo enorme. El nuevo vehículo eléctrico de Toyota, valorado en $13,000, acaba de eclipsar al Tesla Model E, forzando un replanteamiento masivo de todo el panorama automovilístico. Ahora que los coches de gasolina tradicionales se enfrentan a su mayor desafío, el futuro del transporte está a punto de reescribirse. Averiguémoslo a continuación. Entrada estratégica de Toyota en el mercado de vehículos eléctricos. Durante décadas, Toyota ha sido una fuerza dominante en el mundo del automóvil, conocida por su innovación, fiabilidad y aguda capacidad para anticiparse a las tendencias del mercado. Sin embargo, cuando se trataba de vehículos totalmente eléctricos, el gigante japonés parecía inusualmente cauto, mientras Tesla, BYD y Volkswagen se adelantaban en la carrera de los vehículos eléctricos. Toyota se aferraba a la tecnología híbrida, argumentando que era un puente más práctico hacia la electrificación. Y durante mucho tiempo, esta estrategia funcionó. Toyota siguió siendo el fabricante de automóviles más vendido del mundo, con más de 10,5 millones de vehículos en 2023. Y los híbridos desempeñaron un papel crucial en esas ventas. Pero a medida que aumentaba la adopción mundial de vehículos eléctricos, la reticencia de Toyota a comprometerse plenamente con los vehículos eléctricos de batería comenzó a mostrar grietas. ¿Cómo ha respondido el fabricante a esta realidad cambiante? Vamos a ello. En 2023, Tesla había superado los 1,8 millones de entregas mundiales, mientras que BYD, impulsada por la rápida expansión de los B en China, superó los 3 millones de vehículos de nueva energía, incluidos los híbridos enchufables. Volkswagen también estaba intensificando sus esfuerzos en B, con su serie ID haciendo notables avances en Europa. Las dudas de Toyota empezaban a pasar factura. En China, el mayor mercado mundial de B, las ventas de Toyota cayeron un 1,7% en 2023, mientras que las de BYD se dispararon más de un 60%. Tesla mantuvo su dominio del mercado de vehículos eléctricos, con más del 50% de la cuota de mercado, mientras que Toyota luchaba por hacerse un hueco, incluso en Europa, tradicionalmente un bastión para Toyota. Su lento despliegue de vehículos eléctricos le ha dejado rezagado frente a la agresiva campaña de electrificación de Volkswagen. Analistas e inversores empezaron a preguntarse si la estrategia de Toyota de dar prioridad a los híbridos había sido un error de cálculo, en lugar de una decisión inteligente. Sin embargo, entre bastidores, Toyota había estado sentando discretamente las bases para un audaz regreso al mercado de los vehículos eléctricos, a diferencia de sus competidores, que se precipitaron en la producción de B y se enfrentaron a escasez, problemas de software y de escalado. Toyota adoptó un enfoque más comedido. Aprovechando sus décadas de experiencia en el desarrollo de baterías, Toyota se centró en la tecnología de baterías de estado sólido y optimizó los procesos de producción. Ahora, a medida que el mercado madura y la infraestructura mejora, Toyota ha presentado un SUV eléctrico asequible que podría remodelar la industria de los vehículos eléctricos. Y eso nos lleva al Toyota BZ3 de octubre. El precio sin precedentes, $13,000 y lo que significa. Con un precio de poco más de $13,000 en China, el SUV eléctrico Toyota BZ3X está redefiniendo lo que significa asequibilidad en el mercado de los vehículos eléctricos. En lugar de posicionarse como un competidor de lujo, Toyota ha realizado un movimiento estratégico que rompe con la idea de que los vehículos eléctricos deben tener un precio elevado. Esta agresiva política de precios desafía las normas del sector y demuestra que los vehículos eléctricos pueden ser accesibles y rentables. Históricamente, la adopción de vehículos eléctricos ha estado impulsada por los pioneros dispuestos a pagar un sobreprecio, pero la decisión de Toyota de lanzar un vehículo eléctrico a un precio tan competitivo supone un cambio de estrategia. A diferencia del Model Y de Tesla, que cuesta unos $45,000, o del ID.4 de Volkswagen, que puede costar $38,000,
El BZ3X se posiciona como un vehículo de uso diario para el mercado de masas, que compite directamente con los coches de gasolina de gama básica, en lugar de con los vehículos eléctricos de lujo de gama alta. Esta medida podría acelerar la adopción de los vehículos eléctricos mucho más de lo previsto, obligando a los fabricantes de automóviles a replantearse sus propios modelos de precios. Más allá de su impacto inmediato, la estrategia de precios de Toyota sienta un nuevo precedente sobre cómo deben comercializarse y venderse los vehículos eléctricos. En lugar de empezar con modelos caros e ir bajando los costes gradualmente, Toyota está dando la vuelta al guión ofreciendo asequibilidad desde el principio y garantizando la rentabilidad a largo plazo gracias a las economías de escala. Este enfoque podría presionar a sus competidores para que sigan su ejemplo, convirtiendo los vehículos eléctricos asequibles en la nueva norma del sector y no en una excepción. A diferencia de las estrategias de recorte de precios de Tesla, que a menudo implican reducir los márgenes para estimular la demanda, el enfoque de Toyota se basa en la eficiencia de la fabricación, las asociaciones estratégicas y una tecnología de baterías rentable. Si tiene éxito, podría alterar radicalmente la estructura de las líneas de vehículos eléctricos de los fabricantes de automóviles, desplazando el centro de atención de los modelos de lujo con márgenes elevados a la movilidad eléctrica para el mercado de masas. La apuesta a largo plazo de Toyota se hace evidente en sus alianzas e innovaciones tecnológicas. Su colaboración con el grupo chino GAC permite una producción rentable a gran escala, aprovechando una infraestructura existente que mantiene los gastos generales bajos y la producción alta. En el mayor mercado de vehículos eléctricos del mundo, donde la asequibilidad dicta las decisiones de los consumidores, esta asociación da a Toyota una ventaja significativa sobre sus competidores, que siguen luchando contra los cuellos de botella en la producción. El cambio a la tecnología de baterías de iones de litio fosfato, LFP, consolida aún más la ventaja competitiva de Toyota. Las baterías LFP, a diferencia de las tradicionales de iones de litio, no solo son más rentables, sino también más duraderas, seguras y menos dependientes de materias primas caras como el cobalto y el níquel. Al priorizar la asequibilidad sin sacrificar la calidad, Toyota se ha posicionado como líder en prácticos y duraderos diseñados para el consumidor de a pie. La eficiencia de fabricación sigue siendo el mayor activo de Toyota en esta transición. Décadas de perfeccionamiento de los métodos de producción ajustada, incluido el sistema Just-in-Time o JIT, permiten a Toyota producir vehículos de alta calidad a costes más bajos que muchos de sus competidores. Mientras que las nuevas empresas de vehículos eléctricos luchan por ser rentables debido a los elevados gastos de producción, las cadenas de suministro globales y las redes de fábricas de Toyota le proporcionan una ventaja crucial. Esta capacidad de escalar eficientemente garantiza que Toyota pueda satisfacer la creciente demanda de B sin excesivas fluctuaciones de precios ni interrupciones de la cadena de suministro. Al ofrecer un SUV eléctrico a un precio competitivo con los vehículos de combustión interna tradicionales, Toyota ha roto la idea de que los B deben seguir siendo un producto de lujo. Este movimiento obliga a los competidores a responder, lo que podría remodelar el enfoque de la industria en cuanto a precios, producción y accesibilidad para el consumidor. Pero, ¿qué se puede esperar de un coche tan asequible? Pues mucho. Características y rendimiento. Lo que obtienes por $13,000. Por $13,000. El Toyota BZ3X no es solo asequible. Un B de este precio no tiene por qué sacrificar prestaciones, confort o rendimiento. A diferencia de muchos vehículos eléctricos económicos que reducen el lujo y la comodidad para abaratar costes, el de Toyota está totalmente equipado, lo que lo convierte en un formidable competidor en el mercado de los SUV eléctricos. El vehículo se ha diseñado para ofrecer una experiencia de gama alta sin un precio elevado. Se trata de un modelo de tamaño completo diseñado para ser práctico y atender al creciente segmento de compradores de SUV que demandan amplitud y versatilidad, comparable en tamaño al Toyota RAV4, uno de los SUV más vendidos del mundo. Ofrece un amplio espacio en el habitáculo, una generosa capacidad de carga y una imponente presencia en carretera. Esto lo posiciona como una opción ideal para familias, aventureros y aquellos que buscan un B que no comprometa su utilidad. Con la creciente demanda mundial de SUV, que representará más del 45% de todas las ventas de vehículos en 2023, Toyota se ha dirigido estratégicamente a un segmento que garantiza un atractivo masivo. La tecnología y el infoentretenimiento están en el corazón del atractivo del Toyota BZ3 de octubre.
La pieza central del interior es una enorme pantalla táctil de 14 pulgadas que ofrece funciones avanzadas de conectividad, como Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos. La intuitiva interfaz garantiza un acceso fluido a la navegación, el entretenimiento y los ajustes del vehículo, mejorando la experiencia de conducción. Como complemento, la pantalla digital del conductor de 8 pulgadas proporciona información en tiempo real sobre la velocidad, la autonomía de la batería y otros parámetros esenciales de la conducción. Esta configuración de doble pantalla se alinea con el cambio de la industria hacia las cabinas digitales, ofreciendo una experiencia futurista y fácil de usar que rivaliza con los vehículos eléctricos premium de Tesla y Mercedes-Benz. Toyota también ha dado prioridad a la seguridad y a la asistencia al conductor, equipando al BZ3X con un completo conjunto de sistemas avanzados de asistencia al conductor, o ADAS. Funciones como el control de crucero adaptativo, la frenada automática de emergencia y la vigilancia del ángulo muerto que vienen de serie, reforzando la reputación de Toyota en materia de seguridad. Estos sistemas mejoran la comodidad en los viajes largos, reducen la probabilidad de colisiones y ofrecen a los conductores una mayor confianza en entornos urbanos y de carretera. En un momento en que los organismos reguladores de todo el mundo están endureciendo los requisitos de seguridad para los vehículos nuevos, la decisión de Toyota de incluir estas características de serie le confiere una ventaja competitiva. El lujo tampoco se pasa por alto. El BZ3X presume de un interior premium cargado de comodidades centradas en el confort, la carga inalámbrica de smartphones, las salidas de aire traseras para mayor comodidad de los pasajeros y los múltiples puertos USB-C garantizan una conectividad perfecta en cualquier lugar. Una de las características más destacadas es su sistema de iluminación ambiental de 32 colores, un elemento típicamente reservado a vehículos de lujo de gama alta como el BMW 9 y el Mercedes EQS. Esta característica no solo mejora el atractivo estético del habitáculo, sino que también permite a los conductores personalizar su entorno en función de su estado de ánimo o sus preferencias. Al ofrecer un SUV eléctrico rico en prestaciones y con un precio competitivo, Toyota envía un mensaje claro: la asequibilidad en el mercado de los vehículos eléctricos ya no significa comprometer la calidad, la tecnología o la seguridad. Este vehículo rompe con los modelos de precios convencionales, posicionándose como un cambio de juego en la industria. Con $13,000, Toyota no solo ha entrado en la carrera de los vehículos eléctricos, ha establecido un nuevo punto de referencia para lo que los consumidores deben esperar de un vehículo eléctrico a este precio. Pero el precio sigue siendo descabellado, aunque es perfecto para los consumidores. ¿Cómo puede Toyota mantener un coste tan asequible? Bueno, ahí radica su estrategia a largo plazo. Vender con pérdidas para obtener ganancias en el futuro. La decisión de Toyota de fijar el precio del BZ3X en $13,000 no tiene que ver con la rentabilidad inmediata. Es un movimiento calculado para establecer un dominio a largo plazo en el mercado de los vehículos eléctricos. La empresa está vendiendo estratégicamente el vehículo con pérdidas, absorbiendo los reveses financieros a corto plazo para afianzarse en un sector que evoluciona rápidamente. Este enfoque refleja las primeras estrategias de Tesla y BYD, que priorizaron la penetración en el mercado sobre los márgenes inmediatos. Tesla, por ejemplo, operó con pérdidas durante años antes de obtener beneficios, utilizando precios agresivos e innovación para establecerse como líder mundial de vehículos eléctricos. Ahora, Toyota emplea una táctica similar, pero con la ventaja añadida de su vasta experiencia en fabricación y su consolidada cadena de suministro global. El objetivo principal de este movimiento es desestabilizar a sus competidores antes de que puedan reaccionar. Al subcotizar el mercado de los vehículos eléctricos de gama alta sin dejar de ofrecer un SUV de tamaño completo bien equipado, Toyota está obligando a rivales como Tesla, Volkswagen y BYD a replantearse sus modelos de precios. Históricamente, Toyota ha triunfado entrando en los mercados en el momento oportuno y creciendo rápidamente. Su híbrido Prius, introducido en 1997, se enfrentó al escepticismo inicial, pero acabó convirtiéndose en el vehículo híbrido más vendido en todo el mundo, con más de 15 millones de unidades vendidas. Toyota está aplicando esta misma paciencia estratégica al sector de los vehículos eléctricos. Más allá de la competencia, la estrategia de Toyota se centra en remodelar las expectativas de los consumidores. Durante años, los vehículos eléctricos se han visto como compras de lujo o como modelos económicos que carecen de las características esenciales. Al ofrecer un B con tecnología punta,
diseño espacioso y funciones de seguridad avanzadas a un precio disruptivamente bajo, Toyota está estableciendo un nuevo estándar. Los consumidores que dudaban en pasarse a la electricidad por cuestiones de coste ven ahora una alternativa accesible y de alta calidad que acelera la adopción masiva del BEV. Este cambio de mentalidad de los consumidores es crucial, ya que se prevé que el sector de los vehículos eléctricos supere el 50% de las ventas mundiales de automóviles en 2035. Según Bloomberg NF, la voluntad de Toyota de asumir una pérdida inicial también refleja una visión más amplia a largo plazo. Los gobiernos de todo el mundo están aumentando las subvenciones a los vehículos eléctricos al tiempo que endurecen la normativa sobre los coches de gasolina, lo que indica un cambio inevitable en la industria. Al asegurarse ahora una gran cuota del mercado de vehículos eléctricos, Toyota se posiciona como líder en un futuro en el que los coches eléctricos serán la norma. No se trata solo de vender vehículos, sino de captar una clientela fiel, ampliar las asociaciones de infraestructuras de recarga y reforzar la reputación de Toyota. Esto supone un desafío directo a la hegemonía de Tesla. Durante más de una década, Tesla ha marcado la pauta de la innovación en vehículos eléctricos, presentándose como un fabricante de automóviles de gama alta que ha revolucionado la movilidad eléctrica. Al centrarse en vehículos de alto rendimiento y gran margen, Tesla se ha forjado una imagen de exclusividad, con modelos como el Model S y el Model X destinados a compradores adinerados. Sin embargo, la nueva estrategia de Toyota amenaza este posicionamiento al hacer que los vehículos eléctricos sean mucho más asequibles y accesibles para el mercado general. Este cambio pone en entredicho los cimientos del modelo de negocio de Tesla, ya que los consumidores que antes veían en Tesla la única opción viable de BEV tienen ahora una alternativa atractiva de uno de los fabricantes de automóviles más fiables del mundo. Más allá de Tesla, la estrategia de precios de Toyota está obligando a toda la industria automovilística a replantearse su enfoque de los vehículos eléctricos. Volkswagen, General Motors y Ford han invertido mucho en electrificación, pero la mayoría de sus ofertas siguen teniendo precios elevados o se posicionan como modelos básicos, con compromisos en cuanto a autonomía, prestaciones y rendimiento. Con Toyota demostrando que la asequibilidad no tiene por qué ir en detrimento de la calidad. Estos fabricantes de automóviles se enfrentan ahora a una importante presión para ajustar sus estrategias de precios. Si no reaccionan, corren el riesgo de perder cuota de mercado frente a Toyota, que ha demostrado su capacidad para escalar la producción de forma eficiente. Por ejemplo, Volkswagen vendió aproximadamente 77.000 vehículos eléctricos en 2023, una cifra respetable, pero aún significativamente inferior a los 1,8 millones de Tesla. Si los nuevos vehículos eléctricos de Toyota ganan tracción, podría superar rápidamente estas cifras debido a su vasta capacidad de producción y presencia global establecida. Esta perturbación también puede cambiar la trayectoria de la adopción de los vehículos eléctricos en todo el mundo. Los elevados costes han sido durante mucho tiempo uno de los principales obstáculos que han impedido a los consumidores pasarse a los vehículos eléctricos, ya que el BEV medio en Estados Unidos cuesta unos $55,000. Según el Kelley Blue Book, al rebajar los precios y mantener las prestaciones de gama alta, Toyota está haciendo más realista la adquisición de un BEV para un grupo demográfico más amplio. El impacto podría ser profundo, acelerando el abandono mundial de los motores de combustión interna y empujando a los responsables políticos a ampliar la infraestructura de recarga y los incentivos para los coches eléctricos. Los gobiernos que aspiran a la neutralidad de carbono para 2050 han fijado objetivos ambiciosos para la adopción de vehículos eléctricos, y la iniciativa de Toyota podría ser el catalizador necesario para que estos objetivos se alcancen a un ritmo más rápido. El futuro de los vehículos eléctricos. El agresivo modelo de precios de Toyota, a pesar del elevado precio inicial de $13,000, es una jugada calculada que podría obligar a sus competidores a bajar los precios de sus propios BEV para seguir siendo competitivos. Si esto sucede, la asequibilidad dejará de ser una excepción en el mercado de los vehículos eléctricos para convertirse en la norma. Como resultado, los vehículos de gas podrían perder relevancia mucho antes de lo que los analistas del sector habían previsto. Según la Agencia Internacional de la Energía, en 2023 se venderán más de 14 millones de vehículos eléctricos, lo que supone un aumento del 35% respecto al año anterior. Para 2030, se espera que los BEV representen el 60% de todas las ventas de coches nuevos en mercados líderes como China, Europa y Estados Unidos. Sin embargo,
La estrategia de precios de Toyota podría acelerar esta transición al cambiar las expectativas de los consumidores. Si los consumidores empiezan a ver B de alta calidad y con muchas prestaciones a precios competitivos, la demanda de coches de gasolina podría disminuir aún más rápido, dejándolos obsoletos en una década. El movimiento de Toyota también indica una posible expansión de su gama de vehículos eléctricos, aprovechando la misma estrategia de asequibilidad. Si bien el precio de este SUV eléctrico en concreto se ha fijado en función de la disrupción, los futuros modelos podrían situarse entre los $30,000 y los $40,000, compitiendo directamente con superventas como el Tesla Model 3 y el BYD Seal. La actual infraestructura de fabricación de Toyota, combinada con alianzas estratégicas como su colaboración con el grupo chino GAC, le permite ampliar la producción rápidamente. Si la empresa aplica las mismas medidas de eficiencia y reducción de costes a modelos más pequeños y asequibles, podría acaparar una parte significativa del mercado mundial de vehículos eléctricos en pocos años. Más que el lanzamiento de un producto, Toyota ha reescrito las reglas de la industria automovilística. Durante décadas, el sector de los vehículos eléctricos ha estado dominado por la disyuntiva entre asequibilidad y calidad. Toyota ha hecho añicos esta percepción. ¿Qué puede hacer Tesla para evitar un colapso total? Las tres opciones estratégicas de Tesla para sobrevivir. Durante años, Tesla dominó el sector con tecnología punta, diseños elegantes y una ventaja de pionero que le permitió hacerse con una cuota del 58% del mercado estadounidense de vehículos eléctricos. Sin embargo, el panorama competitivo ha cambiado radicalmente. El auge de fabricantes chinos de vehículos eléctricos como BYD, la agresiva expansión de Volkswagen, Hyundai y Ford, y ahora la entrada de Toyota en el segmento de los vehículos eléctricos asequibles amenazan la supremacía de Tesla en el mercado. Una de las mayores vulnerabilidades de Tesla reside en su modelo de precios. Históricamente, se posicionó como una marca de vehículos eléctricos de lujo, con modelos como el Model S Plaid a partir de $90,000 y el Model X superando los $100,000. Aunque Tesla intentó introducir modelos de menor coste como el Model 3, con un precio de $38,090, y el Model E, con un precio de $43,990. Estos vehículos siguen estando fuera del alcance de muchos consumidores. Mientras tanto, empresas como BYD están produciendo vehículos eléctricos de alta calidad por un precio de entre $2,000 y $3,000, y la estrategia de precios disruptiva de Toyota podría hacer que los precios de los vehículos eléctricos bajaran aún más. Si Tesla no se adapta, corre el riesgo de perder clientes sensibles al precio en favor de competidores que ofrecen alternativas más asequibles con tecnología similar, si no superior. Con la llegada del Toyota BZ3 de octubre, el modelo de negocio tradicional de Tesla sufre un ataque directo. A diferencia de los retos anteriores, Toyota aporta una combinación de eficiencia de fabricación, confianza en la marca y escala que pocas empresas pueden igualar. Su capacidad para producir vehículos eléctricos en serie a bajo coste podría obligar a Tesla a bajar sus propios precios o arriesgarse a perder cuota de mercado rápidamente. ¿Qué puede hacer Tesla? Hay tres opciones. Una respuesta inmediata que podría dar Tesla es bajar los precios para competir directamente con los vehículos eléctricos de bajo coste de Toyota. Sería una medida drástica, ya que todo el modelo de negocio de Tesla se ha basado históricamente en márgenes elevados en lugar de en la asequibilidad basada en el volumen. A diferencia de Toyota, que se beneficia de una amplia cadena de suministro mundial y décadas de experiencia en reducción de costes, Tesla sigue luchando con los costes de producción, las fluctuaciones de la cadena de suministro y la costosa tecnología de las baterías. Tesla ya ha experimentado con recortes de precios en 2023 y 2024, rebajando el coste de modelos como el Model Y en hasta $13,000 en algunas regiones para seguir siendo competitiva. Sin embargo, estas reducciones han tensado la rentabilidad, con los márgenes brutos de Tesla cayendo del 29% en 2022 a alrededor del 17% en 2024, un descenso significativo que los inversores no han pasado por alto. Más recortes de precios podrían desencadenar una espiral financiera descendente, erosionando la capacidad de Tesla para invertir en nuevas tecnologías, investigación y desarrollo, y mejoras de fabricación. Otra preocupación es el efecto psicológico sobre los consumidores. Si Tesla baja constantemente los precios, los compradores potenciales podrían dudar en comprar, esperando nuevas rebajas. Esto podría crear inestabilidad en la demanda, lo que haría más difícil para Tesla mantener una estructura de precios rentable.
Un enfoque más sostenible sería que Tesla introdujera por fin un vehículo eléctrico asequible, algo que Elon Musk lleva años anunciando pero que aún no ha presentado. Se ha rumoreado un Tesla de $25.000 desde 2020, pero los retrasos, los problemas de producción de baterías y las interrupciones en la cadena de suministro han impedido su lanzamiento. El mayor riesgo es el tiempo. Incluso si Tesla acelera el desarrollo, podrían pasar al menos 2 años más antes de que un Tesla realmente asequible llegue al mercado. Para entonces, es posible que Toyota ya se haya asegurado el dominio del mercado en el segmento de los vehículos eléctricos asequibles, lo que dificultará que Tesla se gane a los consumidores preocupados por los costes. El control de calidad es otro problema importante. Tesla se ha enfrentado a numerosos problemas con la calidad de fabricación, desde paneles desalineados a fallos de software. Apurar la salida al mercado de un vehículo eléctrico asequible podría provocar fallos de producción y dañar la reputación de Tesla en cuanto a innovación y fiabilidad. Dada la importancia de la calidad y la percepción de la marca en la industria del automóvil, un Tesla económico mal ejecutado podría hacer más mal que bien. Tesla también podría optar por mantener su posicionamiento premium y centrarse en vehículos eléctricos de lujo de gama alta, en lugar de competir en la guerra de la asequibilidad. Esto significaría aceptar la pérdida de dominio del mercado de masas, pero preservando su imagen de marca de élite de B, como Porsche o Mercedes-Benz en la era de la gasolina. Este enfoque tiene cierta lógica. Tesla sigue teniendo ventaja en conducción autónoma, integración de software y vehículos eléctricos de altas prestaciones. Podría introducirse aún más en el mercado de gama alta mejorando sus capacidades de conducción autónoma total o FSD, lanzando modelos de ultralujo y ampliando sus negocios de energía e inteligencia artificial. El riesgo es que el mercado de los vehículos eléctricos se está desplazando hacia la asequibilidad, e ignorar esta tendencia podría empujar a Tesla a un nicho insostenible. Si Toyota y otros competidores generalizan el acceso a los vehículos eléctricos, Tesla podría perder relevancia a medida que evolucione el mercado. Aunque los coches de gama alta siempre tendrán un mercado, el crecimiento a largo plazo de la adopción de vehículos eléctricos depende de que sean accesibles a las masas, independientemente de lo que decidan hacer. Tesla no puede permitirse ignorar el audaz movimiento de Toyota. Tesla se enfrenta ahora a la tormenta perfecta. En 2023, Tesla registró un impresionante aumento del 38% en las entregas de vehículos, alcanzando los 1,8 millones, pero el impulso no se mantuvo en 2025. En mercados clave como Europa y el Reino Unido, las ventas cayeron en picado, y las cifras de enero mostraron un descenso de casi el 50% en comparación con el año anterior. Esta fuerte caída ha sacudido el mercado de valores, empujando la valoración de Tesla por debajo de la marca del $1 billón por primera vez desde noviembre de 2024. En medio de esto, Tesla se enfrenta a la creciente competencia de rivales como BYD, que superó a Tesla en ventas mundiales de vehículos eléctricos a finales de 2023. Y mientras el mercado de vehículos eléctricos sigue creciendo, los desafíos de Tesla se intensifican. A principios de 2025, los resultados de Tesla habían empeorado y los principales mercados mostraban signos preocupantes. NES. A pesar de un breve repunte en febrero, las perspectivas del año siguen siendo sombrías. En Europa, las cosas son aún peores. Alemania experimentó una caída masiva del 76% en las ventas de Tesla en febrero, y en todo el continente, las cifras globales cayeron un 45% en enero. El mercado chino, que antaño se consideraba el principal motor de crecimiento de Tesla, también se encuentra ahora bajo presión, con competidores locales como BYD, NIO y Spain que ofrecen alternativas más asequibles y ricas en prestaciones. Los analistas predicen que las entregas de Tesla en el primer trimestre de 2025 no alcanzarán las estimaciones, lo que supondrá un importante descenso de sus resultados. Mientras tanto, el resto del panorama de los vehículos eléctricos evoluciona rápidamente. Toyota, por ejemplo, ha introducido una estrategia de precios revolucionaria con su BZ3 de octubre, que hace que los vehículos eléctricos sean más asequibles y accesibles. El cambio ya no es gradual, los B asequibles son ahora una realidad, y este cambio está acelerando la transición para abandonar los vehículos de gas. La nueva estrategia de precios de Toyota ha eliminado la última barrera para la adopción del B, el coste. Históricamente, los coches de gasolina se consideraban más asequibles, sobre todo para los consumidores y los operadores de flotas con poco presupuesto. Ahora, Toyota demuestra que los B asequibles pueden ser una opción generalizada,
no solo un lujo. El impacto ya se deja sentir en todos los sectores. Los operadores de flotas, las empresas de viajes compartidos y los servicios de reparto están adoptando los vehículos eléctricos por su bajo coste inicial y su ahorro a largo plazo. A medida que disminuye el coste de los vehículos de gasolina se van retirando rápidamente en favor de modelos eléctricos más limpios y rentables. Los servicios de transporte compartido, como Uber y Lyft, que antes dudaban en pasarse a los vehículos eléctricos por sus elevados costes, ahora están acelerando su transición. Gigantes del reparto como FedEx, UPS y Amazon también se inclinan por los vehículos eléctricos, gracias a sus menores costes de mantenimiento y al ahorro de combustible. Incluso las agencias de alquiler de coches y las flotas corporativas, que antes eran reacias a adoptar vehículos eléctricos, se están subiendo al carro de los B. A medida que crezca la adopción de vehículos eléctricos, las industrias tradicionales dependientes de los vehículos de gasolina, como las gasolineras, los talleres de reparación de automóviles y los proveedores de piezas, se enfrentarán a un descenso de la demanda. Este rápido cambio está empujando a las ciudades a replantearse el transporte público y la planificación urbana, mientras que los países que dependen de las exportaciones de petróleo tendrán que diversificar sus economías a medida que disminuya la demanda mundial de gasolina. La audaz estrategia de Toyota está acelerando el cambio a la movilidad eléctrica y está obligando a otros fabricantes de automóviles a replantearse sus enfoques. Tesla, que se enfrenta a una competencia feroz y se está quedando rezagada, se encuentra ahora en una encrucijada. Si no es capaz de responder con opciones más asequibles, corre el riesgo de perder su ventaja en el mercado de los vehículos eléctricos. El futuro es eléctrico y Toyota lidera el camino. La rápida transformación de la industria del automóvil ya está aquí, y lo está haciendo más rápido de lo que nadie podía imaginar. Si te ha gustado este video, no olvides darle a me gusta, comentar y suscribirte para estar al día de nuestros últimos contenidos, y asegúrate de ver el video en tu pantalla ahora mismo, es realmente imprescindible.